¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola. Buenas noches, Germán. Desde Medellín, saludos desde Santiago. Buenas noches. Gracias por venir. Bienvenidos a este seminario online, El poder de la preparación mental en el béisbol y el softball. Tengo a Fabián. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Hugo. Si quieren, me cuentan de dónde son y así también los voy saludando mientras vamos llegando y comenzando. Vamos a tener un ratito. Vamos a intentar que esto no dure más de una hora, pero vamos a ver cómo van las preguntas también. Entonces vamos a tener una presentación y lo que les voy a pedir es que las preguntas las vayan juntando todas como hacia el final para poder conversarlas al final y así poder tener un poco de interacción cuando lleguemos hasta ese punto, ¿sí? Eh, Mientras tanto, sean bienvenidos. Si quieren contarme, como les decía, de dónde son, podemos ir conversando desde ahí. Voy a comenzar a compartir entonces la pantalla de la presentación para que empecemos a entrar en el tema directamente. Chin, chin, si es que a esto le dan ganas de que yo comparta, porque está medio mañoso. A ver. Entonces, tengo saludos de Montería, Colombia, desde Mendoza, Argentina. Mira, ese no me lo esperaba. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mendoza? Tenemos a Fabián desde Santiago, Luis desde Concepción, en Chile. Tenemos a Hugo desde Utah, en Estados Unidos. Bien internacional la audiencia, me gusta eso. A ver si vamos bien, vamos bien. Y me saco yo de ahí. Excelente. Cuéntenme si la ven o no la ven la presentación. No, no, espera. Bien. ¿La ven bien? ¿Qué tal, Jaime? Gracias. Muy bien, entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar del poder de la preparación mental en el béisbol y el softball. Ustedes saben, el béisbol es un deporte extremadamente mental, el softball también, quizás más de lo que uno se imagina, y justamente es algo que yo desgraciadamente aprendí muy tarde. Entonces les voy a contar un poco más de eso. Está Luis, que es venezolano, que está en Chile, Jaime Castillo, que está en Cartagena, India, en Colombia. Qué bonita ciudad, buenos recuerdos. Entonces, les cuento un poco de mí. Mi nombre es Pablo Morano, para los que no me conocen. Tengo a Jimmy ahí que está saludando también. Jugué béisbol muchos años, desde pequeño hasta desde los 11 años hasta cerca de los 25 acá en Chile. Hay un par de fotos mías jugando béisbol. Eh, Jugué en un equipo que se llamaba Piratas, acá en Santiago, mucho tiempo. Fui seleccionado nacional sub-20 en el año 99, hace mucho tiempo atrás, y en los tiempos en los que ni siquiera se hablaba mucho del tema de lo que es la preparación mental en el béisbol, ¿sí? Jimmy, si tienes alguna pregunta, mientras tanto te invito a escribirla ahí en el chat y podemos ir conversando y al final de la presentación voy a responder preguntas, ¿te parece? Eh, entonces siempre estuve familiarizado con el béisbol es absolutamente mi pasión. Dejé de jugar alrededor de los 25 años más o menos, cuando ya me tuve que poner a trabajar directamente en el periodismo, que fue lo que yo estudié. Y luego de eso siempre me quedé mirando béisbol, pero no fue hasta el momento de la pandemia, cuando ya estábamos encerrados, cuando empecé realmente a extrañar el hacer deporte y entonces empecé a buscar formarme de alguna manera en algo relacionado con el béisbol. Tomé cursos de la Federación de Estados Unidos, que pasó todos sus cursos de entrenador en línea y todas sus clínicas en línea. Me metí a todas las clínicas que pude ver, a todos los cursos de entrenador que pude hacer. Y sin embargo, empezó a pasar que esto se sentía un poco en contraposición con lo que yo estaba haciendo hasta ese momento, que era que me dedico aún todavía a dar clases que tienen que ver con el desarrollo personal, con que las personas aprendan a escucharse internamente, con que las personas aprendan a escuchar su voz positiva adentro, y hice eso por 8 años viajando hasta la pandemia. Después he seguido haciendo eso online, y por distintas partes del mundo. Entonces he estado en Cartagena, he estado en Barranquilla, a Montería no fui, pero sí estuve en Medellín, he estado en Bogotá, en Colombia, he estado en Buenos Aires, en La Paz, en Lima,
en muchas partes. Estuve también en Miami dando clases y en Nueva York también. Entonces, cuando empecé a investigar un poco el tema de lo que era la psicología deportiva, que fue lo otro que se abrió, una de las cosas que me di cuenta es que el espacio al que yo estaba llevando mis alumnos de esto otro que estaba haciendo es muy similar al estado del flujo y el estado del flow que se necesita cuando uno está haciendo un deporte, ¿sí? Entonces ahí empecé a darme cuenta que podía juntar esto. Y dentro de la investigación de darme cuenta de cómo unir estas dos cosas, me encontré con un libro de estos dos caballeros que son los pioneros del tema de la psicología deportiva en el béisbol en específico, que son el doctor Ken Ravizza, que ya falleció hace unos años atrás, y el doctor Tom Hanson, ambos doctores en psicología, que escribieron un libro que se llama Heads Up Baseball, y ya que tiene dos versiones incluso. Tiene una versión que es del año 96 y otra que se llama Heads Up Baseball 2.0, ¿sí? Y mucho de lo que vamos a conversar hoy es la mezcla de mis entendimientos de lo que he estado estudiando de psicología deportiva, junto con los entendimientos y la experiencia que ellos han compartido en sus cursos, de un curso que tomé con ellos hace unos años atrás. Entonces, quiero pasar a hablar un poco de por qué es importante la preparación mental en el béisbol. Como les decía, el béisbol es un deporte mucho más mental de lo que uno cree y uno no se da cuenta. Yo esto lo aprendí demasiado tarde. Y digo lo aprendí demasiado tarde porque en el tiempo en que yo jugaba, esto uno no lo hablaba, no era algo de lo que se conversara. Los tiempos muertos dentro de la cancha no era algo que uno tomaba en cuenta. Uno tenía que simplemente estar parado ahí y aguantar el tiempo que tuviese que aguantar. Y al mismo tiempo uno notaba cómo a los niños costaba mantenerlos dentro de la cancha y uno igual se daba vuelta y siempre estaba la conversación de cómo hacemos para que los niños estén más atentos dentro de la cancha. Y mucho eso tiene que ver con ese espacio respecto que son los tiempos muertos que tiene. Esos tiempos muertos hacen que el béisbol sea muy mental porque te obliga a pensar antes de tiempo qué es lo que tienes que hacer. Tienes que prepararte antes de que suceda algo y estar puesto en todas las posiciones posibles de qué hacer cuando te llega la pelota, en la cancha en específico, y sobre todo, eh, tener muy clara que la reacción tiene que ser muy instintiva en el momento que te llega la pelota. Eso implica que tú tienes que tener básicamente analizado todo lo que puede pasar en una jugada en ese momento y eso hace que el deporte en sí sea muy mental. Y parte del problema es que se pierden más partidos por errores mentales que por errores físicos usualmente, ¿sí? Sobre todo a medida que uno empieza a entrar como en las categorías intermedias, cuando el nivel físico se empieza ya a equiparar y uno se encuentra con que ya no son niños los que están jugando, sino que son jóvenes, adolescentes, empieza a haber mayor diferencia, no tanto por la parte física, sino que la diferencia más grande se comienza a hacer en las partes mentales. Entonces, lo primero que hay que entender es que este juego que nos gustó y que de alguna manera nos enamoramos es un juego de frustración. En el béisbol se pierde más de lo que uno gana. Y eso es simplemente la estadística, porque nosotros de cada 10 turnos al bate, cuando estamos atacando, tenemos por lo menos 7 en los que vamos a fallar y todavía somos considerados buenos jugadores, buenos peloteros, teniendo 7 fallas de 10. Eso no pasa en ningún otro deporte. Entonces, de alguna manera, el béisbol y el softball también son juegos de frustración. Son juegos en los que uno tiene que aprender a resistir la frustración de tener un mal turno al bate. Y esa frustración, manejo y cómo la desarrollo en el camino pueden hacer la diferencia entre un jugador que es capaz de sostenerse mentalmente y un jugador que cae en un hoyo y no es capaz de dar un hit por mucho tiempo y le cuesta mucho salir de un hoyo, por ejemplo. Entonces, en esto es bueno tener en cuenta y saber que aquí uno va a perder más veces que las que va a ganar, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando uno está al otro lado de alguna manera. ¿Por qué? Porque el pitcher igual tiene la capacidad de equivocarse, hay margen de error. Tú puedes jugar con las 4 pelotas malas que tienes como lanzador para poder desestabilizar al bateador. Y sin embargo, si uno empieza a perder el control como lanzador del lanzamiento, también empiezan a pasar cosas que mentalmente a uno lo desestabilizan. Y esto uno lo ve en los partidos, incluso de grandes ligas, que tú ves que un pitcher tiene 2 o 3 malos lanzamientos, la presión se lo empieza a comer y empieza a lanzar 4 bolas seguidas, da la base, y después 4 bolas seguidas más, da la base y empieza a caer en un hoyo.
Entonces, esto es algo que no es que le pase a solo a algunos, esto es algo que nos pasa a todos y por lo tanto el control mental y la preparación dentro del béisbol son súper importantes. Decíamos, lo del tiempo muerto. Hay demasiado tiempo muerto en el béisbol. Es parte de lo que han intentado hacer este año en las grandes ligas, por ejemplo, y en algunas ligas menores de AAA y algunas ligas también como la Liga Mexicana, de poner el reloj de picheo, cosa de que el tiempo muerto sea menos. Así todo, el tiempo muerto más la presión por el resultado de lo que estoy haciendo en el siguiente turno o en el siguiente lanzamiento genera ansiedad. Y eso es algo que físicamente se siente y que también uno puede aprender a controlar. Hay un dicho de Yogi Berra, que fue un famoso receptor de los Yankees, que decía que el 90% del béisbol es mental y el otro 10% también. Eso es como para graficar un poco lo que estábamos hablando antes. Las diferencias incluso en el alto rendimiento son más mínimas y por lo tanto el trabajo y la preparación mental en el alto rendimiento se hacen incluso más necesarias de acortar. De hecho, todos los equipos de grandes ligas en este momento están comenzando a hacer trabajo mental con sus jugadores cada vez más jóvenes. En un principio lo estaban haciendo simplemente con los jugadores del plantel de grandes ligas, comenzaron a implementarlo la mayoría en planteles de AAA y AA, pero también ahora estamos llegando a un punto donde hay incluso academias de las más básicas, de la A sencilla, de Single A, o incluso algunos de la Liga Dominicana de verano, que están empezando a tener gente de preparación mental para poder estar allí con los jugadores desde el principio. O sea, desde que tienen 17 años y los firman, están ayudándoles en esto porque se dan cuenta que finalmente hace una gran diferencia en el juego. Entonces lo decíamos, se pierden más partidos por errores mentales que por otra cosa. Finalmente, en el béisbol pasa mucho que uno se derrota a sí mismo. Y eso es parte de lo que hace necesario el prepararse mentalmente. Lo otro que tiene el béisbol, y esto es como para contextualizar un poco, pero para que vean dónde hemos estado metidos y no nos hemos dado cuenta, porque para mí cuando me empecé a dar cuenta de esto fue como una gran revelación de decir, con razón el nivel de ansiedad, con razón el nivel de nerviosismo que daba, que no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo me juntaba a jugar fútbol con los amigos o en el colegio, por ejemplo, yo jugué básquetbol un tiempo siendo muy bajito y jugué voleibol y no me generaba el mismo nivel de ansiedad el estar jugando esos deportes que lo que me generaba el béisbol en un turno al bate, por ejemplo, ¿sí? O cuando yo sabía que, no sé, me ponían en el shortstop en un partido y la mayor cantidad de pelotas me iban a caer a mí ahí y tenía que ser capaz de hacer un buen lanzamiento a primera. El deporte del béisbol es contagioso, tiene una mentalidad que es contagiosa. Cuando un jugador del equipo se cae, el resto tiende poco a poco a caer. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta en un partido de grandes ligas, por poner un ejemplo, vemos que hay un jugador que comete un error luego de un batazo, el resto del equipo tiende a agachar la cabeza, se encogen de hombros, se siente como el equipo comienza de a poco a irse hacia adentro en vez de poder recuperar el lugar donde estaban. Y claro, si uno tiene un lanzador, un pitcher que está bien preparado mentalmente, es capaz de sostenerse y no caerse. Pero hay pitchers que en ese momento se caen y entonces no logran recuperar su mismo nivel. Lo mismo pasa al bate. Si ustedes se fijan, de repente hay equipos que caen en slump, empiezan a caer en hoyos donde nadie batea, tienen un lanzador difícil al frente y no basta nada más que uno logre un buen contacto y el resto del equipo empieza a decir, mira, si él puede, yo también puedo. Sobre todo cuando pasa que es el octavo bate o el noveno bate el que logra un buen contacto. Cuando pasa eso, inmediatamente al siguiente turno, el primer bate empieza a tener buenos contactos. Es algo que es recurrente en el béisbol si uno lo empieza a observar desde ese lugar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer como preparación no solamente nos sirve a nosotros, sino que también tiende a servirle al resto del equipo. Entonces ahora quiero que pienses por un minuto o unos 30 segundos, para no poner un minuto, que puede ser mucho. ¿Qué haces o qué sueles hacer entre los lanzamientos? Y si quieren aquí en el chat ponerme qué suelen hacer entre cada lanzamiento, sea que sean bateadores, que sean lanzadores o lo piensen
estando en el campo, en la defensa. ¿Qué hacen entre lanzamientos? ¿Qué piensas y qué sientes entre lanzamientos? Dense un segundo para poder pensar y sentir eso. Depende mucho de la situación del juego, exacto, ok, pero supongamos entonces, la situación del juego es un juego empatado en la séptima entrada y estás al bate. ¿Qué piensas entre lanzamientos? ¿Qué piensas después de un lanzamiento que tú la viste bola y el umpire la cantó strike? La mentalidad siempre tiene que estar el jugador dentro del partido. Tiene que estar Ajá. esperando su mejor lanzamiento para poder venir definir las situaciones. Lo mismo pasa en la defensiva. Por cada lanzamiento se analiza qué situación de juego está para poder descifrar cuando coja la pelota y saber qué hacer. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso este que acaba de decir yo? Estoy al bate, veo que la pelota es bola y me la canta strike el umpire. Allí es donde ¿Qué tiene que suele estar suceder? uno, ahí es donde tiene que estar uno más concentrado. Por ejemplo, en mi caso, que jugué 7 años de béisbol y tengo 57 años, está entrenando a muchachos, allí es donde uno mira al árbitro, lo analiza, coge la serenidad y le dice, bueno, es un ser humano, se equivocó, pero tengo que esperar mi lanzamiento para poder golpear mejor la pelota. Exacto, exacto, por ahí va. Vamos a hablar ahora en un ratito más de qué se puede hacer, por ejemplo, entre lanzamientos ahí, ¿sí? Tengo respuesta de Fabián, dice, la verdad, yo que soy catcher. Ay, se me movió la respuesta de Fabián. Empezaron a llegar más respuestas. Ahí está. La verdad que yo soy catcher, cada lanzamiento pienso en cómo se puede vencer al bateador. Y depende del juego. Cuando estoy bateando, mientras cada lanzamiento hay que prepararse antes del picheo. Bien, perfecto. Alejandro, si el picheo es bueno, tengo que hacer swing. Luis dice, busco un picheo en la zona y hacer contacto. Hugo, en cada lanzamiento lo que hago es reconocer lo que pasa, tomar un pequeño respiro y seguir de nuevo. Luis dice, a muchos allí se le acaba el turno porque puede cantar otro mal picheo. A eso pasa mucho. Germán dice, olvidar ese lanzamiento y enfocarse en el otro. Por ahí va, ¿sí? Es enfocarnos en el siguiente lanzamiento porque ese que ya pasó, pasó. Pero parte de lo que nos pasa es que cuando la emoción es muy grande y hay mucha tensión, puedo intentar enfocarme, pero ¿logro realmente enfocarme? Ahí está parte de la preparación. Vamos a hablar de eso en unos minutitos más. ¿Qué además pasa con el béisbol? Tenemos influencias externas. Las influencias externas muy bien lo saben lo que no solamente son, por ejemplo, el umpire, como yo estaba diciendo recién, que se puede equivocar, sino que además tenemos influencias externas, que puede ser el público, o en el caso de los que entrenan niños, como decía Jaime, o como Claudio, que lo veo ahí, que la influencia externa también pueden ser los padres que están afuera, ¿sí? Y aprender a bloquear esa influencia externa es fundamental dentro del proceso de mejorar y de poder concentrarse y obtener foco de lo que estamos haciendo. Más detalles. El béisbol es un deporte que es individual y colectivo a la vez. Probablemente ustedes lo saben. Pero tiene esto de que uno no le puede dar pase al compañero. Yo me acuerdo de pelear aquí en Chile con mis compañeros de colegio al respecto de eso, que decían, ay, en el béisbol no se pegan, en el béisbol como que no hay contacto físico. Y yo les decía, sí, pero cuando toca batear, no te puedes hacer el huevo. ¿Sí? Tienes que, vas al turno a ti y te toca a ti, nadie te va a salvar. No le puedes dar pase a nadie, no depende de ti darle pase. Tienes que arreglártela solo, no le puedes dar la responsabilidad a alguien más. No te puedes esconder en la cancha tampoco para que no te llegue. Es tu turno y es tu turno. Y eso hace que la cualidad del deporte también sea distinta a otros, ¿sí? Y por eso es que creo que es tan importante, además, que esto tenga un foco de cómo se maneja mentalmente de manera especial.
Lo otro, la confianza tiende a ser frágil. Si yo no estoy preparado para poder jugar y poder ponerme en este lugar de foco, la confianza tiende a ser frágil y un error, si yo no me sé levantar de ese error, me puede arruinar el partido completo. No solo a mí, a veces también al equipo. Y lo otro que tiene el béisbol, que esto es algo que a lo mejor eh, puede, puede ser que no se entienda por completo, pero yo sé que si han jugado van a entender, es que hay una necesidad de controlar la intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad tiene que ser en el momento en el que yo sé que tengo un buen picheo, o en el momento en que yo sé que si estoy lanzando, estoy soltando la pelota. La intensidad no me sirve antes, tiene que ser controlada en el momento exacto para poder funcionar. Entonces esto no es como voy perdiendo en el fútbol, y en el fútbol los que van perdiendo se tiran todo hacia arriba de golpe e intentan subir y correr todo hacia el arco. Aquí en el béisbol eso no funciona. Cuando uno va perdiendo es cuando tiene que ser más tranquilo y estar más concentrado en ir turno a turno moviendo el equipo para que todos vayan teniendo su turno y haciendo bien las cosas en su turno al bate. Lo mismo el lanzador, si va perdiendo es cuando más concentrado tiene que estar para poder mantener el juego lo más cerrado posible, así vaya 7-8-0 abajo. Tiene que intentar mantenerlo en 7-8 para que su defensa logre alcanzar y tenga la oportunidad de alcanzarlo. Entonces, es como un juego que es como contraintuitivo en comparación a otros juegos. Entonces, ¿qué es lo que hace la preparación mental? La preparación mental hace tres cosas y estas tres cosas son las que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y nos vamos a ir adentrando en ellas y como les digo, anoten preguntas si quieren y después las vamos a ir respondiendo. La primera, encontrar la motivación. Es fundamental saber por qué juego y para qué juego, pero tener absoluta claridad de por qué juego. O sea, conocer la misión y el propósito que yo tengo dentro de la cancha. No solamente en el nivel macro de decir, yo juego porque toda mi familia jugó, o yo juego porque me gusta divertirme, sino que tener clara la motivación y el objetivo que tengo en varios niveles. En el macro, como les decía, pero la motivación y el objetivo que tengo al ir a ese partido en particular, en ir en ese turno al bate en particular, o cuando estoy jugando en la defensa o cuando estoy lanzando. Eso es lo primero. Lo segundo es la necesidad de equilibrar el estrés. Porque con todo lo que hablamos anteriormente, si ustedes se fijan, todo eso son los estresores que tiene el béisbol alrededor de un partido, que no son pocos. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a equilibrar el estrés. Y después necesitamos generar una rutina. ¿Por qué generar una rutina? Porque la rutina va a hacer que la cantidad de estresores baje, y eso es una de las cosas que necesitamos hacer. Y además, el generar una rutina permite que yo, cuando estoy sintiendo un estresor, primero sepa que ya antes he sido capaz de poder salir de ese estresor y cambiar el cómo está funcionando el sistema nervioso, que vamos a hablar de eso en un ratito más. Y además también, el generar la rutina me va a permitir entrar en un proceso en el que para mí todo lo que estoy haciendo es conocido y en el poder ponerme en situaciones distintas para intentar que no haya nada que yo no tenga pensado cómo lo voy a resolver dentro de la cancha. Ahora, es cierto que uno ve un partido de béisbol y es capaz de darse cuenta que se encuentra con situaciones que nunca ha visto en la vida y aparecen, ¿sí? Y eso es muy común. Sin embargo, hay una gran cantidad de jugadas que uno puede decir, esta cantidad de jugadas yo las conozco, sé lo que puede pasar, sé cómo me pongo cuando ocurren estas jugadas, sé lo que me sucede cuando ocurren esas jugadas. Y ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle también. Entonces, lo primero, eh, respecto a lo que es encontrar la motivación, necesita el jugador tener autoconocimiento corporal, mental y emocional. ¿Qué significa eso? Conocer cómo está mi cuerpo cada uno de los días y tener puntos de referencia de cómo se siente mi cuerpo cada uno de los días. Eso significa, mis músculos se sienten apretados hoy, mis músculos se sienten más relajados hoy. Significa darme cuenta si mis músculos se sienten de cual o tal manera, de si mis movimientos están siendo más o menos fluidos ese día.
pero lo que necesito primero es conocer cuál es mi base de partida de cómo me siento la mayor cantidad de días cuando practico y la mayor cantidad de días cuando voy a la cancha a jugar al campo de juego. Lo segundo, el autoconocimiento mental, tiene que ver con conocer mis diálogos internos en el proceso de práctica y en el proceso de juego. ¿Qué quiere decir esto? Darme cuenta qué me digo internamente en mi cabeza cuando estoy jugando. O cuando, y esto parte desde la práctica, ¿sí? Entonces, cuando estoy en práctica bateo, ¿qué me digo cuando estoy en la práctica bateo? ¿Qué me digo cuando le di bien a la bola y la agarré de lleno? ¿O qué me digo cuando no la agarré de lleno y le pegué de machucón, por ejemplo? ¿Qué me digo cuando estoy en la práctica de fildeo y estoy bien cogiendo una tras otra rola y de repente una se me cae? Y de repente se me caen dos seguidas. ¿Qué me digo internamente? ¿Cuál suele ser mi diálogo mental en ese momento? Hay que aprender a reconocerlo y aprender después de reconocerlo a ver qué tipo de movimientos se pueden hacer en ese diálogo mental y qué tipo de ajustes se pueden hacer. Y después, el autoconocimiento emocional es darme cuenta de qué emociones suelen ocurrirme tanto en la práctica como en el campo durante un partido y en qué situaciones ocurren que aparecen esas emociones. Y esto es donde yo digo que lamentablemente yo me di cuenta demasiado tarde, porque cuando yo jugaba, por ejemplo, a mí me pasaba que para mí cuando me tocaba un umpire que me cobraba mal algo que yo creía que era bola y me la cantaba strike, a mí me sacaba de mis casillas completamente. Y yo usualmente perdía ese turno al bate. Yo era de los que me ponchaba muy pocas veces, pero las veces que me ponchaba era cuando yo sentía que el árbitro se había equivocado en cantar una bola. Y no sabía cómo poder resolverlo. Probablemente si hubiese tenido una herramienta como esta ahora, hubiese tenido mucho mejor manejo de eso. Entonces, autoconocimiento corporal, mental y emocional son fundamentales. Hablemos del autoconocimiento emocional un poco. Y esto lo pueden hacer ahora y pueden comenzar a responder las preguntas si quieren en un cuaderno, si las tienen ahí, anotarlas en el teléfono y aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué te gusta jugar béisbol? Y anotarlo ahí y tener muy claro por qué te gusta jugar béisbol. Yo me di cuenta de que me gusta jugar, es por el juego. Me entretiene, me encanta y debo ser de las pocas personas. Me encanta más estar con el guante fildeando rolas una tras otra que batear. Me gusta batear mucho, pero fildear rolas para mí puedo estar todo el día. El otro día fui a la academia aquí de béisbol, y a la academia de béisbol chileno, y hubo un día en que creo que tiramos como 120 rolas seguidas, éramos dos personas. Y yo podía seguir, y mi cuerpo ya no me da, voy a cumplir 44 años, ya no me da para estar, pero era como, sigo, dale, no importa, sigo, déjame tomar agua 2 minutos y sigo, y dale, y puedo seguir todo el día, porque me encanta, hasta que me dé el cuerpo. Entonces, ¿por qué te gusta jugar béisbol a ti? No importa la edad que tengas, ¿por qué te gusta jugar? Sobre todo para los entrenadores de niños, ¿por qué les gusta jugar? Y después de eso, para los que estén más grandes también, ¿cuál es tu misión personal? ¿Estás con un objetivo? Ok, ¿cuál es tu objetivo? Y para los niños, los más chicos que veo aquí, ¿cuál es tu objetivo? No el de tu papá. ¿Cuál es tu objetivo? Y esto es súper importante porque a medida que uno empieza a crecer, si uno se pone el objetivo del papá, de repente se lo lleva puesto hasta los 20, 25 años y no se da cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Se frustra más rápido en la cancha. Te frustras más rápido. ¿Por qué? Porque no es tu objetivo el que estás intentando cumplir, es el de alguien más. Esto es súper importante. Después, sigamos con el conocimiento emocional, el autoconocimiento emocional. ¿Qué sientes después de cada jugada? Supongamos que es una jugada que salió bien. ¿Qué sientes? Estabas lanzando, ponchaste el bateador. Estabas ahí jugando en el campo, hicieron el out. ¿Qué sientes? Estabas bateando, diste un buen palo. Puede que no haya sido hit, pero la agarraste bien. ¿Qué sientes? Satisfacción, liberación. Ajá. Estás en el campo ahora,
Viene la rola hacia ti y se te pasa entre medio de las piernas. ¿Qué sientes? Uno quiere que se lo trague la tierra cuando se te pasa una rola entre medio de las piernas, ¿no? Y de repente es la pelota que te tocaba en el día. Ya, conocer qué me pasa cuando pasa eso es importante. Saber que esa es mi reacción emocional ante eso y que es normal que esa reacción emocional ocurra. ¿Sí? No es, no, no es, no es extraño que si se te pasa una rola entre medio de las piernas te sientas mal. No es extraño. Pero tienes que conocerlo y darte cuenta. ¿Sí? Cuando sale bien, satisfacción. Cuando sale mal, vergüenza y frustración. ¿Sí? Ya, hay que saber que eso pasa y que eso es normal. Cuando sé que es normal, si vuelve a pasar, lo siento y ya. Pero eso es parte de la preparación. Después, autoconocimiento mental. ¿Dónde pones el foco? ¿En lo externo o lo interno? ¿A qué me refiero con esto? ¿Pongo el foco en lo que está pasando afuera o en lo que está pasando adentro? ¿Y en qué momento? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy compitiendo, necesito poner el foco afuera, ¿cierto? Pero cuando terminó mi momento de competir, el foco se me va a ir para adentro. ¿Cómo hago ese cambio? ¿Cómo hago esa revisión y en qué momento lo hago? ¿Sí? Por ejemplo, si estoy en un turno al bate y mi foco está afuera, que es donde debería estar, en el lanzador, en ver bien la pelota, en estar concentrado, pero resulta que en ese momento, no sé, sentí como que mi brazo me pegó un tironcito, ¿sí? Y mi cabeza, cuando yo me pego un tironcito en el brazo, se va hacia, ay, el brazo que me duele, uy, otra vez, ay, no vaya a ser que me lesione, y el foco se me fue para adentro. Y no me di cuenta cuando hice ese cambio, ¿sí? Entonces, parte del autoconocimiento también tiene que ver con cómo manejo ese foco y también en el foco interno, cuál es el diálogo interno que tengo respecto a lo que está sucediendo, que es lo que venía ahora. Me adelanté yo mismo en mi presentación. ¿Qué piensas cuando juegas entre cada lanzamiento al bate o en el campo? ¿Cómo está ese diálogo interno? ¿Qué te está diciendo el diálogo interno? Porque sí, estamos pensando de cuál es la jugada, ¿sí? Estamos pensando que, no sé, estoy jugando al short, tengo hombre en primera y tercera y tengo un out. ¿Qué hago? ¿Cómo me paro? Veo a mi coach, veo a mi manager que me diga si jugamos power play o si cerramos el cuadro. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es mi diálogo interno al respecto? ¿Es mi diálogo interno, ojalá no me venga a mí la pelota? ¿O es mi diálogo interno, que venga por acá que hacemos el doble play? Tengo que conocerme igual al respecto de eso y darme cuenta. Porque hay veces en que el momento es tan pequeñito que no lo noto. Y entonces se me genera un nerviosismo extra que yo no me doy cuenta que mi cuerpo se tensó. Porque hay una parte mía que está pensando, ojalá no me venga a mí. Corporal. El autoconocimiento corporal, como les decía, ¿cómo se siente el cuerpo hoy? Y esto es una pregunta que hay que hacerse antes de cada entrenamiento y además antes de cada partido. ¿Cómo se siente mi cuerpo hoy? ¿Sí? Y poder chequearlo y revisarlo. Como dice Leonardo ahí, se llama el músculo mental y se desarrolla desde el inicio de cada entrenamiento o juego. Exactamente, tal cual. ¿Qué herramientas sirven para esto que estamos viendo ahora? Como para que conozcan un poco de la herramienta. Es una herramienta que se llama journaling, o es como un diario de vida. ¿Cómo lo hacía en español? Pero ¿de qué sirve esto? Para poder ir registrando lo que me pasa e ir ordenando lo que me pasa y dándome cuenta de cuáles son las tendencias de lo que me pasa. ¿Sí? Entonces, en esto, la pregunta clave que uno se tiene que hacer es qué salió bien hoy. Después de cada entrenamiento, después de cada partido, después de cada turno, después de cada jugada, qué salió bien. Enfocarse en qué es lo que salió bien. Lo malo se puede corregir. ¿Sí? No sé, en el turno al bate me ponché. Le tiré a dos pelotas que no le debería haber tirado. Eran bolas. Pero dentro de eso, ¿qué fue lo que salió bien? Algo puedo encontrar. A lo mejor mi mecánica estuvo bien, logré ver bien la pelota, tomé malas decisiones, pero veía bien la pelota, algo salió bien. Y después corrijo qué es lo que puedo corregir. Ok,
salió bien, que mi mecánica estaba fluida, pero mi toma de decisiones no estuvo tan buena. La corrijo. Pero lo hago desde lo positivo del aprendizaje y no desde el momento que es lo malo. Porque si me quedo con lo malo, esa semillita adentro se empieza a crecer y eso empieza a generar más y más frustración y eso genera más tensión. ¿Qué salió bien? Bueno, aquí mi hijo salió bien ahí, aunque lo que no me salió bien con él es que no he logrado que juegue béisbol tanto como le gusta el fútbol. Entonces, yo el otro día jugando fútbol con él me torcí la rodilla. Ya no estoy para andarlo siguiendo a la velocidad que anda. Y él lo único que quiere es ser futbolista. Pero bueno, no. Y ahí en uno de los tantos viajes que tuve que me invitaron a la tele a dar unas entrevistas también. Cosas que salieron bien hace tiempo. Vamos a la siguiente parte. Autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Equilibrar el estrés. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando el cuerpo se estresa, los músculos se tensan. El estrés lo que hace es que hace que el sistema nervioso pase del sistema nervioso parasimpático al simpático. Y cuando eso sucede, la sangre del cuerpo se va hacia las extremidades y deja de haber sangre en el torso. Pero la parte de las extremidades que se conectan con el torso, o sea, más bien las caderas y más bien los hombros, tienden a rigidizarse más. Y para el béisbol, las caderas y los hombros son absolutamente fundamentales en el movimiento. Entonces, cuando hay más estrés, el cuerpo pierde precisión en el movimiento. Porque si bien es cierto, hay más sangre, hay menos fluidez. ¿Por qué? Porque lo que busca es rapidez más que precisión. La precisión se logra cuando el cuerpo está más relajado. Y por eso es importante equilibrar el estrés y generar formas de autorregulación cuando uno está jugando. Bueno, esto es lo que acabo de decir. El estrés afecta el rendimiento. Sobre todo en el béisbol, que la precisión a velocidad es súper importante. ¿Por qué? Porque para pegarle a la pelota necesito precisión y velocidad al sacar el bate. Mientras el bate más rápido vaya, más fuerte le voy a pegar a la bola cuando la encuentre. Lo mismo pasa con el lanzador. Necesita velocidad en el brazo para que en el latigazo del movimiento la pelota salga con mayor explosión. Pero además necesita muchísima precisión en el momento de soltar la bola para poder encontrar la zona de strike o para ponerla en el lugar que quiere ponerla. Bueno, precisión de movimiento. Me estoy adelantando yo mismo, ¿sí? Entonces, después de esto podemos hablar, igual que anteriormente, que la autorregulación necesita ser mental, emocional y corporal. Siempre en los tres niveles. ¿Qué quiere decir esto? La autorregulación emocional sería aprender a reconocer la emoción que está pasando, pero ahora aprender a sentirla. Es decir, cuando hablábamos del autoconocimiento es la reconozco. Cuando hablo de la autorregulación es me doy cuenta cuando está sucediendo y me permito sentir la emoción que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque si no la siento, lo que hago es frenarla y cuando la freno, el cuerpo se tensa más. Entonces, así lo que sea que yo estoy sintiendo rabia, parte de la regulación emocional es aprender a sentir la rabia sin actuar en la rabia, por ejemplo. La emoción se puede sentir sin la necesidad de que haya una acción con la emoción. Y eso es parte del entrenamiento que se puede hacer. Y aquí es fundamental en lo emocional volver al disfrute. Es decir, volver a darme cuenta y me apoyo en la pregunta que hablábamos antes respecto a la misión que tengo de por qué juego. Entonces, cuando me da rabia que el umpire me cante el strike que no era strike, lo que hago es volver al disfrute y decir, es un juego. Necesito con eso apoyarme para poder volver al disfrute. En la parte corporal, la autorregulación es reconocer cuando hay tensión y aprender a respirar para que la tensión baje. Porque la manera que tenemos de que la tensión baje y el sistema nervioso se desactive en el estrés es logrando respiraciones completas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos hacer? Que podamos respirar completo y se llene el abdomen de aire, no la parte alta de los pulmones. Nosotros cuando estamos en estrés tendemos a respirar como de aquí hacia arriba en respiraciones cortas y eso genera más estrés, más activación, que está bueno cuando uno está muy flojo, ¿sí? Muy suelto, por así decirlo.
Si uno ve a un atleta o alguien que está flojo y suelto, respiraciones cortas y rápidas lo van a hacer activarse, que si está con la energía baja. Pero si está con la energía alta, lo que necesitamos hacer son respiraciones largas y una respiración diafragmática completa que logre llenar completamente el abdomen y saque todo en Chile decimos la guata, toda la parte del abdomen hacia afuera lo más posible, ¿sí? Para que sea completa y eso ayuda a, cuando entramos en una rutina de respiración, ayuda a poder bajar el estrés. Si se han dado cuenta, cada vez más hay jugadores que están haciendo eso que uno ve ahí que está haciendo ahí Luis Arraez, que es en el turno al bate, miran el bate, respiran profundo y botan. Esa es parte de ese mismo protocolo, de intentar reconocer la tensión corporal y bajar la tensión corporal. Ahora, al principio lo hacían como más evidente, poco a poco vemos que lo hacen de manera más sutil, que no se note tanto, ¿sí? Después, la autorregulación mental es donde pongo el foco. Y aprender entonces a poner el foco en la competencia en el momento que necesito competir. Y ese es el proceso de autorregulación. Es decir, no solamente poner el foco, sino que además le voy a agregar una cosa más ahora, que es pongo el foco afuera, pero además mi diálogo mental está en que yo soy capaz de hacer lo que estoy intentando hacer en ese instante. Si yo entro con el diálogo mental en ese momento diciendo, no, es que no voy a poder, no voy a poder. En cambio, si yo entro con el diálogo mental diciendo, sí puedo hacerlo, porque lo he hecho antes, y esa es parte de la preparación también, lo que hago es mirar que puedo hacerlo y el cuerpo empieza a creérselo también. ¿Sí? La respiración larga la utilizo mucho cuando percibo tensión en mis jugadores. Exactamente, eso es. Y entonces, y es bueno también que el mismo entrenador la haga. Hay estudios que dicen que los sistemas nerviosos se acoplan unos a otros, como así sensorialmente hablando. Entonces, si tú tienes a todo un equipo que está tenso, sobre todo los niños, y tú tienes un coach que es capaz de regularse y no hacer que su sistema nervioso se dispare hacia el sistema simpático y entre en alerta, debería ser capaz de ayudar a que vibre el resto de los sistemas nerviosos de la misma manera. Y entonces se desactiven. ¿Qué más? El foco mental donde tiene que estar en lo que puedo controlar. Y esto es fundamental. El foco tiene que estar en lo que yo puedo controlar. ¿Y qué puedo controlar? Mis acciones dentro de la cancha. Nada más. No puedo controlar las acciones de ninguna otra persona en el campo, ni tampoco las del árbitro, ni tampoco de nadie fuera del campo. Ni siquiera las del lanzador. Puedo controlar solamente mis acciones. Fabián, que decía que juega catcher, tampoco puede controlar las acciones del pitcher. Porque así sea el catcher el que le está mandando la señal al lanzador para que ver qué lanza, el lanzador puede no estar de acuerdo y lanza lo que quiere. Y entonces, ¿qué va a hacer el catcher? ¿Se va a enojar? Nada, controlar sus propias acciones. ¿Dónde pongo el foco mental? En el próximo lanzamiento, lo decíamos hace un rato. Que alguien lo dijo también ahí, no me acuerdo quién fue que lo dijo. En el próximo lanzamiento. ¿Sí? ¿El foco dónde está? En el próximo lanzamiento. Sea que esté lanzando, sea que esté bateando, sea que esté en el campo, el foco está en el próximo lanzamiento. Y el que ya pasó, ya se cantó, ya fue. Jugada anterior, listo, se acabó, no está más. Foco en el próximo lanzamiento. ¿Qué herramientas hay para esta parte de la fase de la autorregulación? Aprender a meditar, por ejemplo. Algunas técnicas de mindfulness, de plena presencia o técnicas de respiración también. ¿Sí? Entonces aquí yo quería hacer unos 3 pasos para respirar mejor simplemente, que es un ejercicio de respiración bien corto, como para poder entregarles una herramienta por un segundo, que es volver al aquí y el ahora y el volver a los sentidos. ¿Qué significa eso? Concentrarme un instante primero en mis sentidos. No vamos a ir a los 5 sentidos porque no necesitamos ir a los 5 sentidos, pero con ir a 3 es suficiente. Entonces, primero voy a mi sentido de la vista y darme cuenta que estoy viendo. Y simplemente darme cuenta que estoy viendo. ¿Qué necesito ver cuando estoy jugando? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué necesito ver cuando estoy jugando? Ver los movimientos del lanzador,
la parte del equipo contrario, cómo está su ofensiva, cómo está su defensiva, para así poder desarrollar el juego en el momento que me toca actuar. Ajá. Y después, la bola. Cuando ya se pone en juego, lo único que necesito ver es la bola. Ahí Y está mi primer naturalmente, sentido. ¿Sí? La bola. Después, me puedo enfocar en qué estoy escuchando. Hacerme consciente de todos los ruidos y sonidos que pueden haber alrededor. Porque eso lo que hace es empezar a despejar la mente. Y después, ¿qué siento en el cuerpo? Entonces, si estoy en el campo, estoy lanzando mi guante. ¿Qué siento en las manos? El guante, la bola. Si estoy lanzando, la bola. La bola me trae de vuelta al aquí y a la hora. El guante me trae de vuelta al aquí y a la hora. Si estoy bateando, el bate me trae de vuelta al aquí y a la hora. El bate. Toco el bate, me trae de vuelta ahí. Entonces puedo incluso, y por eso es que ven esa foto ahí de Pete Alonso, porque tocar el bate y mirarlo me va a traer de vuelta al aquí y a la hora. Eso es un ejercicio mindfulness el que está haciendo. ¿Sí? Entonces lo primero es aprender, volver a los sentidos, salirme de la cabeza, sobre todo si pasó ese strike que no era strike. Y después, como les decíamos, la respiración completa, llenar los pulmones y el abdomen completo. Y hacer ese ejercicio de respirar y practicarlo tantas veces como sea necesario, ustedes y sus jugadores también, si son coaches. ¿En qué sentido? En que si yo nunca lo he hecho y lo intento hacer por primera vez cuando estoy dentro de la cancha, no me va a salir. Porque esto igual es práctica corporal. Pero si yo lo he hecho muchas veces antes y aprendo a tomar respiraciones profundas largas antes, en otros momentos del día, cuando estoy más tranquilo, no solamente voy a poder dejar que el cuerpo se relaje, sino que el cuerpo empieza a tener memoria. Que cuando estoy tranquilo toma estas respiraciones profundas. Entonces, dentro de la misma memoria del cuerpo, la memoria kinestésica, cuando comienzo a respirar profundo, también se va a empezar a relajar el cuerpo. ¿Sí? Y lo último, botar el pasado. Exhalar y dejar ir. Y volver a enfocarse para competir. ¿Qué significa esto? Botar la respiración. Entonces, usualmente, y ustedes están viendo, lo que están haciendo es respiran profundo, miran el bate y botan en el mismo bate la respiración y la concentración es botar ese exceso de energía en el bate. Porque lo que es la emoción que me distrae, una rabia, sobre todo la rabia, una angustia, una ansiedad, es un exceso de energía. Lo mismo cuando hay demasiados pensamientos, son excesos de energía. Entonces, ¿qué hago? Intentar botarlos. Y tengo que imaginarme como que los boto en el bate. ¿Sí? Ese es un pequeño ejercicio. Entonces vamos a la tercera parte, que es la generación de una rutina. ¿Qué significa esto? La rutina sirve para la autoconfianza y la preparación para competir. En el caso de la autoconfianza, es mantener el foco en el proceso y tener objetivos medibles y realizables. ¿Qué significa eso? Que existan objetivos que se puedan lograr en cada una de las partes de la rutina, no solo en la práctica, sino que también en los partidos. Entonces, básicamente, cada cosa tiene un pequeño objetivo y ese objetivo me permite ir generando autoconfianza. Entonces, puede ser, por ejemplo, ponte tú que toca un lanzador difícil, ¿sí? Y es uno de esos lanzadores a los que cuesta mucho batearle porque mueven mucho la bola. O mueven tanto la bola que, si bien es cierto, logra hacer contacto, el contacto siempre es débil, ¿sí? O te toca un lanzador que lanza muy duro, te cuesta mucho alcanzar la velocidad que trae, te cuesta mucho verle la pelota. Si tú te quedas como el único objetivo lograr tener un buen turno al bate en todo el partido y no hay ningún otro objetivo, lo más probable es que termines frustrado en ese partido. Pero si tú además del objetivo de tener un buen turno al bate, dice, mi objetivo va a ser además tener una defensa limpia hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que mi defensa funcione lo mejor posible cuando yo estoy al campo. ¿Qué quiere decir eso? Poner toda mi concentración y mis ganas y mi motivación en que
las rolas no se me va a pasar ninguna, que los tiros van a ser todos perfectos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo logro hacer esas cosas que sé hacer, que me son más fáciles, empiezo a ganar confianza. Y la confianza se traduce de un lado al otro. Porque cuando logro hacer una buena jugada en defensa, después el turno del bate es mejor. Entonces lo que hago es generar confianza en las partes en las que puedo tener objetivos donde son más cumplibles, por así decirlo. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con un lanzador. Si el lanzador sabe que se topa con un equipo que es difícil, que tiene un buen tercer y cuarto bate, lo que tiene que hacer es intentar generar confianza en el primer y segundo bateador de ese equipo. ¿Para qué? Para que cuando llegue al tercero y el cuarto ya tiene la confianza. Ya no le tiene tanto susto al tercer y cuarto bate, no le tiene tanto miedo. ¿Por qué? Porque ya logró sacar los dos primeros. ¿Sí? Ahora, eso es algo que se tiene que trabajar no solamente en ese momento, sino que desde antes. Entonces, esos pequeñas rutinas de confianza necesitan implementarse también en la práctica, no solamente en el partido. ¿Sí? Pero siempre con objetivos que sean lo más medibles y realizables posibles. Y cuando, por ejemplo, no sé si me estoy autoadelantando, si me está, no, lo voy a explicar ahora, no sé si después lo tengo o no, se me fue de la cabeza. Pero, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Que haya objetivos que son éxitos controlados y fracasos controlados. ¿Qué quiere decir eso? Que son realizables y cuando lo hago bien, funcionan. Y cuando no los realizo, de todas maneras, hay un aprendizaje atrás, aunque no haya cumplido el objetivo. Entonces, de alguna manera, voy poniendo objetivos dependiendo de la situación y del jugador o de lo que me esté pasando a mí dentro del mismo proceso, pero son objetivos que de alguna manera están controlados y que yo sé que si lo logro, genero confianza y si no lo logro, genero aprendizaje. No son objetivos puestos porque sí, como a ver si lo logramos. No, me los pongo con una idea específica de qué es lo que va a suceder después. Ya. Después, entonces, que haya aprendizaje constante tanto en la práctica como en el juego. Que los objetivos que nos pusimos nos lleven siempre a algún tipo de aprendizaje, ya sea porque se genera autoconfianza o ya sea porque se genera aprendizaje. Sí, me adelanté yo mismo a lo que estaba diciendo. Y después, en lo que tiene que ver con la rutina, es prepararse para competir y lograr equilibrar lo que es la motivación con el estrés. ¿Por qué? Porque nosotros cuando competimos lo que queremos es tener lo que se llama un nivel de activación óptimo, que es estar en la zona donde yo estoy ni demasiado tenso ni demasiado relajado. Si entro muy relajado al bate, no le voy a pegar duro. Lo mismo que si estoy lanzando relajado, la pelota no va a salir con suficiente explosión. Pero si entro muy tenso, los músculos van a estar demasiado tensos, el swing no va a ser fluido. El lanzador no va a lograr poner la pelota bien si está muy tenso. Se le va a ir, la va a soltar antes, la va a soltar después. Es tan milimétrico el punto de soltar la pelota que si la suelta un poco antes, se le va a ir hacia arriba, un poco después se le va a ir hacia abajo. Entonces, ¿cómo se nivela esa activación que necesitamos? Es la mezcla entre la motivación y el estrés. Entonces, cuando nos preparamos para competir, tenemos que darnos cuenta de cuáles son las motivaciones que tenemos, que sería, por así decirlo, una activación positiva, y el estrés, que es una activación negativa. Entonces, se han fijado, por ejemplo, cómo los cerradores o los jugadores que son los lanzadores que son como de la parte final del bullpen tienden a ser personajes a los que les gusta el estrés. A ellos les gusta ese estrés que viene de estar en un partido cerrado. Y que muchas veces incluso no se da cuenta que el cerrador, si va ganando por 3 4 carreras, no está lo suficientemente tenso para jugar. ¿Por qué? Porque son personas que tienen de alguna manera una mentalidad y trabajan la mentalidad para funcionar de esa forma, para funcionar en el estrés. Mientras tanto, hay otros que necesitan prepararse más lentamente. Y uno ve la diferencia en un lanzador abridor y un cerrador en ese sentido, por ejemplo. El lanzador abridor está más enfocado en su motivación. El lanzador cerrador está más enfocado en el estrés. Pero distintos jugadores van a funcionar distinto en distinto momento. Entonces aquí es donde el autoconocimiento es tan importante y que cada uno sepa de, ok, yo soy más de que me motiva los logros que puedo alcanzar o me motiva el estrés de lo que podría pasar. La diferencia está en que cuando yo estoy motivado por los logros que puedo alcanzar,
la motivación tiende a ser más manejable en lo que tiene que ver con la tensión corporal. Cuando entro al otro lado, la tensión corporal es más, en el estrés de lo que podría pasar. Entonces es más desgastante corporalmente hablando. Y por eso que uno ve que un lanzador cerrador puede hacer 15, 20 picheos a lo más por salida, mientras que un abridor puede lograr 100, porque tiene que ver con la tensión corporal que se está manejando en ese instante. Bueno, también expliqué esto antes de tiempo. Me adelanté yo a mis mismas diapositivas. Demasiada emoción. ¿Cuál herramienta se puede ocupar para este trabajo aparte de la rutina? Se llama shadow work o visualización. ¿Qué es esto? Se genera una visualización en específico, dependiendo de cada jugador, para poder ir preparando al cuerpo a que se acostumbre a ciertas situaciones que podrían pasar. Entonces, el shadow work es básicamente cuando tú generas casi un turno completo al bate visualizado, ya sea desde el punto de vista del lanzador o desde el punto de vista del bateador, donde lo que haces es tomar una visualización desde mirar lo que alguien más está haciendo. O sea, te pones en una sesión, por ejemplo, de un partido y tú te imaginas tú estando en la posición del lanzador en el partido. Pero imaginárselo tiene ciertas reglas que tienen que ver con imaginarse los sentidos que estarían involucrados si estuviese esto ahí y cómo reaccionarías tú. Y la visualización es una especie de meditación guiada, por así decirlo, donde lo que se hace es pasar paso a paso por un turno al bate o por un turno de lanzamiento o por una jugada en específico que quiera practicarse. ¿Esto por qué se hace? Porque el cerebro y la activación neuronal se ha estudiado que genera el movimiento igual en el cuerpo y en el músculo como si se estuviese haciendo cuando se lo está imaginando. La única clave es involucrar los sentidos, por un lado, y la otra es que ese movimiento o lo que estoy intentando imaginarme es algo que yo tengo que haber hecho antes por lo menos una vez. ¿Qué significa eso? Que no me puedo imaginar que le voy a dar un hit a una bola que viene a 100 millas por hora si nunca lo he hecho. Necesito imaginarme que le doy un hit a una bola que viene a 90 millas por hora, si eso es lo más que he hecho, por poner un ejemplo. ¿Sí? No puedo imaginarme algo y darle la instrucción al músculo simplemente imaginándolo si nunca lo he hecho. Esa es la única, ¿cómo se llama? La única regla. Ok, entonces, ahora sí, si tienen preguntas, vamos a dar un espacio de preguntas. Fabián, ¿cómo estás? Tienes que abrir el micrófono. Bueno, aparte de buenas noches, más que preguntas son aclaraciones Dale. las que tengo. Por ejemplo, la que usted estaba diciendo sobre individual y colectivo a la vez, la versión podría ser que si cada uno da su mejor versión en cada juego, el rendimiento del equipo va a ser mejor. Sí. También en el picheo malo, en el picheo que no nos gustó, pero el umpire lo cantó strike, eso también lo pueden protestar, pero el umpire si lo cantó es porque él cree que tú le puedes dar. Claro. Y el autocontrol, bueno, el autocontrol es vital dentro del juego porque en el juego de niños la barra también influye mucho. así es, sí, totalmente. Uno cree que no, pero sí, a los niños sobre todo, lo que le gritan de afuera puede ser algo fuerte. Y si uno no sabe controlarlo y manejarlo, o no tiene un coach que sepa manejarlo, a un niño puede ser algo un poco fuerte de manejar. ¿Sí? Muchas gracias, Fabián. Vale, gracias. Jaime, ¿cómo estás, Jaime? Muy bien, bien. Aquí para opinar algo sobre lo individual y colectivo. Como capitán de campo, existe
en el béisbol una persona que ya sea por su experiencia, siempre ayuda a los compañeros. Sí. Entonces, cuando se cometen los errores o el lanzador no está en buenas condiciones, y allí es donde juega el papel importante del capitán de campo, que muchas veces reúne o le da la motivación necesaria a ese lanzador o a ese filiador para que las cosas se ordenen o las haga mejor. Sí, así es. Y justamente ese es parte del proceso, como decías tú, de lo personal y lo colectivo. ¿Sí? Buenísimo. Muchas gracias. Ok, entonces, si tienen más preguntas, también podemos poder hacerlo en un ratito más. Simplemente, aquí aparece una pregunta de Germán. ¿Cómo motivar a un pequeño cuando se baja? A ver, creo que lo importante, sobre todo con los niños, es llevarlos al tema del juego, de que recuerden que es un juego y que se están divirtiendo. Por mucho de que uno, a ver, cuando es niño uno juega y se imagina que va a llegar a grandes ligas, ¿cierto? Entonces como que tiene ese punto y si uno se lo toma en serio, como me lo tomaba yo, como que uno quiere darlo todo y quiere ser lo más ordenado, disciplinado, pero al mismo tiempo es importante recordar siempre que es un juego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando es un juego, logro poco a poco entrar en la mentalidad de que simplemente estoy aquí para divertirme. Y hay que intentar volver a esa mentalidad siempre, incluso siendo adulto, divertirme en el proceso. Pero cuando dejo de divertirme, ahí me voy a tensar, siempre. Entonces, claro, uno se quiere morir cuando comete un error. Pero ahí es donde uno puede enseñarle la emoción al niño, y esto le va a servir igual para otro tipo de cosas en la vida, de, bueno, ¿qué emoción siente? ¿Cómo se llama esa emoción de me quiero morir? ¿Y en qué otros momentos la siente? ¿O solamente la siente cuando comete un error? Y que se dé cuenta de que al resto le pasa lo mismo, se quieren morir de la misma manera. Todos cuando cometemos un error nos queremos morir. Todos queremos que nos traiga la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando a uno le pasa eso, cuando uno está en la situación, se siente pésimo y entonces, ¿qué quiere? Escapar de ahí. Pero eso es natural, es normal que pase. Entonces, es también con los niños el aprender a, de alguna manera, que se den cuenta que todos nos sentimos mal cuando cometemos un error. Y que el equipo también sea capaz de darse cuenta de que el error es parte del juego. Así de simple. Lamentablemente este juego tiene, el béisbol tiene eso de que se llama error cuando uno comete un error tal cual. En otro juego es como una equivocación o no es tan grave, aquí se ve mucho, es muy vistoso. Se llama mucho la atención, ¿sí? Leonardo dice, antes de darle la palabra a Jaime, a los niños hay que enseñarles dos cosas, el error es parte del juego y corregirlo también es parte del entrenamiento y nuevamente el juego. Exactamente. ¿Sí? El juego tiene correcciones constantes. El béisbol además es un juego de correcciones, de estar adaptándose constantemente, adaptarse al lanzamiento, a las condiciones, al viento, a la cancha, a que el campo no está plano, a que el campo da botes extraños a la pelota. Es adaptación constante. Es parte del juego el adaptarse. Jaime. Para entrenadores e instructores, la experiencia que tengo con niños y adultos es algo que uno tiene que utilizar palabras positivas. Ejemplo, si yo estoy bateando y llega el manager de mí, la palabra que debe emplear es pégala a la bola, golpea la pelota, mírala, pero no como muchas que dicen, mira, cuidado que te ponchas, no le vayas a tirar. ¿Por qué? Porque ahí está pensando ya el muchacho en que se puede ponchar. El mismo caso de un lanzador, tira strike, pon la bola en la zona buena y no decirle, mira, cuidado lo vas a golpear, cuidado vas a tirar bola mala, porque allí le está creando la inseguridad al muchacho. Entonces siempre tratar de emplear las palabras positivas para que el niño o el adulto pueda tener más confianza al momento de actuar. Exactamente. Sí, el foco puesto en lo positivo. Pensamientos positivos, siempre visualizando la oportunidad de ejecutar. Exactamente, Carlos. Muy bien. Bien, entonces, quiero simplemente presentarles una oportunidad ahora, si me permiten unos minutos, presentarles un programa para que
aprendas los primeros pasos de lo que estamos hablando y puedas ir a implementar un poco esto, ¿sí? A que puedas usar un set de herramientas de autoconocimiento, autorregulación, y que te permitan potenciar el juego al máximo y que puedas crear una rutina. Entonces, lo que voy a estar haciendo es un programa que se llama Potencia tu Juego, de 3 clases que van a ser los lunes por la noche, el lunes 20, el lunes 27 de noviembre y el lunes 4 de diciembre, donde vamos a estar compartiendo el cómo entrar en cada una de estas y ayudando a quienes asistan a poder generar el autoconocimiento, la autorregulación y la rutina en sí para poder comenzar a implementarla. Y un programa que normalmente debería tener un valor de $150, pero por el lanzamiento que voy a hacer ahora, de que es primera vez que vamos a dar este programa abierto así para un grupo de personas, va a tener un valor de $50 si alguien quiere poder asistir a esas clases, ¿sí? También hay un trabajo personalizado, si alguien quisiese algo que fuese más uno a uno, que son un paquete de 8 sesiones con un valor especial de $500 al que podrían acceder. Todo esto, yo les voy a mandar un enlace que de hecho se lo voy a poner ahora aquí en el chat para que puedan conocer los detalles de este curso. Y además ahí tienen mis contactos completos, que son mi Instagram, que es pelotero enfocado, y el número de mi WhatsApp, y además mi correo si me quieren escribir o hacer preguntas y lanzarme todo lo que me quieran lanzar al respecto de esto, ¿sí? Esto si les interesa ir más profundo y si quieren poder llegar a implementar esto de manera más armada en su rutina y en su trabajo o en su experiencia como peloteros o jugadores de softball también. Si tienen preguntas o consultas respecto a todo lo que hemos hablado, por favor, vuelvo a abrir el micrófono. Aprovecho de dar las gracias. Carlos me dice que si podría hacer la charla en inglés. Sí, podría hacerla en inglés. Tengo que practicar un poco mi inglés, pero más que nada porque hace tiempo que no hablo mucho, entonces me canso más cuando lo hablo. Nada más que por eso. ¿Alguna pregunta, comentario o algo que quieran, en lo que quieran adentrarse a lo mejor dentro de lo que hemos conversado? Con mucho gusto. Muy buena la charla, muy buena la charla. Realmente es importantísimo para nosotros que trabajamos con categorías menores que puedan desarrollarse el niño de mejor manera, y la parte psicológica siempre ha sido importantísima en el juego, porque realmente, como se decía al principio, los errores mentales se ven más, se notan más que cualquier error físico, porque la gran mayoría de estos errores mentales ocasionan carreras y la pérdida de un juego. Por eso la concentración es importante en cada una de las jugadas, y el béisbol es el ajedrez de campo. Usted tiene la oportunidad de pensar entre lanzamiento y lanzamiento, porque todo es conocido que en el béisbol un lanzamiento no se parece al otro. Exactamente, sí, así es. Y como les decía, yo lamentablemente lo aprendí de muy viejo, ¿sí? Podría haberle sacado mucho más provecho a algunas cosas. Otra cosa, por ejemplo, que uno puede hacer, que no lo puse dentro de lo que estábamos conversando aquí, pero que sirve mucho también para los niños, es el acordarse de cuál fue la mejor jugada que he hecho o cuál fue mi mejor momento en la cancha, para poder generar... ¡Ay! Uy, alguien apretó algún botón. Alguien apretó algún botón por ahí y no sé cómo deshacerlo. Denme un segundo. Denme un segundo. Para compartir esa un segundo para poder hacer que deje de compartir la otra, porque no sé qué fue lo que pasó. Ya, pero ahí van a poder ver, ese es justamente el programa al que les estaba hablando. Lo dejo compartir y así nos vemos todos. Ya, va a ser más fácil así. Tengo a Leiven que me está compartiendo la pantalla. Leiven, te estamos viendo todos los secretos. A ver, ya, ahí lo logré desactivar yo. Le íbamos a ver todos los secretos a Leiven si seguía con eso.
Estaba diciendo, una de las cosas importantes que uno puede hacer es cuál fue la mejor jugada para generar confianza y para generar darme cuenta cómo me siento cuando recuerdo esa mejor jugada. Porque ese es un estado óptimo de satisfacción en el que yo puedo estar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que la jugada así que, de la que yo tengo más recuerdo y que es la que ocupo cuando voy a ese lugar y que incluso la ocupo fuera de lo que es el béisbol, o sea, lo ocupo cuando tengo que hacer algún otro trabajo para sentirme bien y ponerme en presencia. Es que me acuerdo cuando estábamos en esa selección de Chile, fuimos a jugar a Argentina y yo estaba un poco lesionado porque tenía problemas del brazo, entonces de 4 partidos que se jugaban, los 2 primeros no los jugué. Y en el tercer partido me ponen a mí de pinch hitter contra un lanzador que era el que lanzaba más duro el equipo de Argentina y que según ellos en ese momento estaba lanzando como 85 millas, que para nosotros era muchísimo, ¿sí? No estábamos acostumbrados a eso. Pero resulta que fui al bate y le pegué un triple por el jardín izquierdo, pero así, línea sobre la tercera, se metió la pelota al fondo del jardín izquierdo y llegué a tercera parado. Y la sensación de haber llegado a tercera parado después de haberle agarrado tan rico la pelota es la mejor sensación que he tenido en la vida, incluso de palos más largos que he dado. Pero ese llegar el triple corriendo fue distinto. Y esa sensación es la que yo mismo voy y me pongo cuando necesito hacer ciertas cosas. Bueno, cuando uno encuentra esa que uno tiene, eso uno lo puede traer cada vez que lo necesita. Entonces, cuando uno la tiene reconocida también, y también los niños, cuando la tienen reconocida y tienen si tiene un error, traerlo a ese lugar de vuelta con esa memoria también le puede servir, ¿sí? Porque la tenemos más instalada y puesta. Ahora, esto es todo un sistema que uno se puede ir poniendo de a poco, donde tiene que ir conociéndolo poco a poco. Entonces, uno puede conocer estas cosas, después puede hacerlas, pero tiene que llegar a un punto en que uno tiene que generar una rutina y una cosa de que sea casi automático el funcionamiento, de manera de que la preparación mental tome toda la fuerza posible para que se instale dentro de uno. Y eso es un poco lo que estoy buscando hacer con quienes quieran seguir adelante, ¿sí? Tengo más, el chat está activo. Si siempre, si siempre me batean, le tiro las piernas. Algo así, algo así. Último inning, bases llenas, cuenta 3 bolas, 2 strikes, juego empatado. ¿Qué lanzamiento haces? Ahí hay una buena pregunta de, ¿haces el lanzamiento que puedes o el lanzamiento que quieres? Porque el lanzamiento que haga va a depender de lo que le lancé antes, ¿sí? Si le he tirado puras curvas, ¿le sigo tirando otra curva más o le tiro una recta? Pero la pregunta que podríamos hacer desde el punto de vista de lo que es la preparación mental es, ¿logro hacer el lanzamiento que quiero hacer o hago el lanzamiento que puedo hacer? Realmente lo que se aconseja es enviar el lanzamiento que uno tenga más confianza para enviar hacia algún play. ¿Por qué? Porque si uno tira una recta y no es el mejor lanzamiento o el que está ese día cayendo mejor, me voy mejor con una curva que puedo engañar mejor al bateador y sé por la forma como la estoy lanzando que puede caer en zona buena y sacar el out. Claro, pero ahí también es donde yo tengo que saber, el jugador tiene que saber. Tú tienes que saber cómo está tu cuerpo, tu emoción y tu mente ese día. Entonces, sé cuál es mi mejor lanzamiento ese día, o si tengo disponible los 3, 4 lanzamientos ese día que tengo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tengo que saber reconocer en qué día estoy. Si estoy en un día donde todo me sale, si estoy en un día donde las cosas me salen más o menos, o estoy en un día donde las cosas me salen mal. Y no importa dónde esté esos 3, aprender a sacarle el máximo a cada uno de los 3. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no voy a estar en que me salga todo perfecto. La mayoría de las veces voy a estar en el segundo o en el tercer caso. Entonces tengo que aprender a conocerme de tal manera de que cuando me sienta en ese segundo o tercer caso, saber cuáles son las herramientas que puedo ocupar para estar al máximo en ese segundo o tercer caso. Entonces, de ahí va el paso a paso del cómo esto necesita implementarse poco a poco y en un proceso. Y no es como, ¡pah! Vamos, ahí tienen todo y háganlo y pónganlo en práctica de un día para otro, ¿sí?
Es igual que cuando uno empieza a jugar, tiene que practicar poco a poco. Practica lanzamiento, practica aprender rola, practica fly, practica bateo a poco y así va subiendo un poco los niveles los niveles de dificultad. Lo mismo que uno no se lanza a intentar batear pelotas de 85 millas por hora el primer día de sprint training o de práctica. Uno parte con bateo más suave, con frontos o con alguna otra cosa, y poco a poco va subiendo hasta que alcanza cierta velocidad y uno se va acostumbrando a esa velocidad. Y eso es algo que no lo puede hacer de un día para otro, es práctica muscular y es práctica mental. Entonces el béisbol requiere mucho de eso también, sobre todo cuando uno lo practica en serio. ¿Sí? Eso. Bueno, si no hay más preguntas entonces, simplemente darles las gracias por haber venido, por haber escuchado. Muy dispuesto también a responder preguntas, como les decía, por correo, o por las distintas formas de comunicarse conmigo. Voy a intentar compartirle ahí nuevamente el correo y los datos, una carrera para que los puedan tener o los quieran anotar por si acaso. Ahí está. Ahí está mi WhatsApp, está mi Instagram y está mi correo, ¿sí? Entonces, si quieren conversar de alguna de estas cosas, feliz de hacerlo por cualquiera de esas vías. Simplemente ténganme paciencia porque a veces se me llenan los WhatsApp y los correos también de otras cosas. Entonces, con paciencia yo contesto todo. Bueno, me encanta hablar de pelota, me encanta hablar de béisbol, así que me encanta que hayan podido venir y hayamos podido conversar este ratito y presentarle esta información que a mí me parece sumamente interesante. Claudio. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bien. Primero, gracias por toda la información que nos entregaste. Yo creo que es la base fundamental para hacer un trabajo, al menos que nosotros desarrollamos con los niños, que es un trabajo largo. Se ve interesante y este enfoque mental que se le está dando al béisbol, que ya en varios, sobre todo en Norteamérica, hay inclusive escuelas que están dedicadas a esto, a hacer este trabajo. Ojalá que lo podamos desarrollar acá, o sea, sería espectacular porque hay dos cosas súper importantes que siempre hemos hablado, que el tema de la frustración de los niños cuando cometen un error, y lo que decían una de las personas, cómo lo levantas, cómo lo sacas de ese entre comillas, como pozo negro. Entonces, trabajar para tanto los entrenadores, los representantes, los papás, para como decías tú, que los chicos entiendan que es un juego, y no se tienen que matar, ni es la vida o la vida por un partido. Que cómo se llama, que el tema de que si uno comete un error, no importa. Bien, hay más tiempo, hay otros partidos, hay entrenamientos, e ir mejorando estas estrategias para que los chicos puedan avanzar, o si no, vamos a estar siguiendo los mismos pasos de hace cuánto, 60 años atrás, 70 años atrás, que no sirven. Básicamente eso. Sí. Muchas gracias, estuvo bueno. Felicitaciones también te vimos ahí en televisión también comentando los Panamericanos, así que un gran aporte. Gracias. Sí, en Estados Unidos están avanzando mucho en esto. De hecho, yo lo que he visto es que los jugadores latinos son los que están más atrasados en esto. Hay poco material todavía en español. Se ha traducido poco y lo que se traduce, de alguna manera, todavía está enfocado, por ejemplo, en la parte de la psicología deportiva, mucho en el fútbol. Entonces no está tan enfocado en el béisbol. Y los que realmente están haciendo uso de esto son los norteamericanos y los japoneses, muchísimo. Los japoneses tienen una historia de manejo de la parte mental del béisbol bastante grande, desde que Sadaharu Oh, que era el jonronero histórico de Japón, contó que su forma de batear cambió gracias a cuando le enseñan a manejar la espada de Kendo y toda la filosofía samurái, y empieza a aplicar el Zen dentro de su forma de batear, y los japoneses empiezan a ocuparlo de la misma manera. De hecho, la forma de pararse al bate de los japoneses viene copiada mucho de lo que hizo Sadaharu Oh,
y eso viene copiado de un samurái ocupando una espada para pegarle o para cortar algo. Por eso la manera que tienen de parar un pie y todo lo demás. Entonces ellos lo han aplicado muchísimo, en Estados Unidos se está aplicando mucho, pero la idea es que lo podamos aplicar también por el lado de los latinos, no solamente en Chile, sino que en distintos lugares, sobre todo por lo que tú decías. Esto es parte de la nueva forma de jugar, por así decirlo, de los descubrimientos nuevos, de las maneras más modernas de aplicarse al juego. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Alejandro, dice Software Mendoza, perfecto, dale, mándame por el Instagram y te sigo de vuelta. Sigo a varias personas de Argentina, así que me parece espectacular poder seguir más gente. Muchísimas gracias por venir, que tengan una bonita noche de jueves y que descansen. Cualquier cosa, estamos en contacto. Un abrazo. Chao, chao.